Hola chicos, hoy estoy con Angélica Beltrán. Angélica Beltrán es mi terapeuta física, es maravillosa y me ha ayudado muchísimo. Y le dije cómo no voy a entrevistarla para que nos cuente realmente cómo ayuda a sus pacientes, a sus clientes. Hola Angélica, gracias por estar aquí. Hola Nati, gracias por la Voy a invitación. hacer varias preguntas Ajá. para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, ¿cómo ayudas a alguien cuando llega a ti? ¿Cómo sabes reconocer qué tiene? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes ayudarla? Bueno, lo más importante es hacer un buen diagnóstico, entender por qué tiene el problema el paciente, ¿no? Porque muchos pacientes vienen con un dolor de hombro y vienen con 20, 30, 40 sesiones de terapia física Ujú. por el hombro. Y al preguntarle al paciente, ¿y cómo ha sido tu tratamiento? Te dicen, bueno, me han puesto compresas, ultrasonido, me han hecho masajes en el hombro. Y bueno, y no hay algún cambio o se queda estático la evolución del tratamiento, ¿no? Entonces esto pasa muchas veces porque no se dio un diagnóstico. Ese hombro duele, sí es verdad, pero ¿por qué duele? La idea es primero ubicar el por qué está causándose esa lesión en el hombro. Y es ahí donde hay que hacer una evaluación minuciosa para llegar a un diagnóstico correcto y poder de ahí recién planear un tratamiento. Ajá, como darte cuenta la raíz del problema, Claro. ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? Porque uno de los métodos que usas, porque usas POL, yo me acuerdo ella usa Ujú. Mira, la diferencia para mí, porque yo he ido a terapia física antes, he ido a acupuntura, he ido a quiropráctico, pero lo que sentí, por eso me he quedado viniendo donde Angélica cuando tengo problemas y he decidido que ella es mi terapeuta física, es porque el método primero no me moretea, no me hace sufrir cuando vengo y funciona. Funciona, pero a la vez me relaja. Y no sé si es el método POLT o todas las herramientas que tienes a la vez, Sí. pero, pero lo que siento es como que también ves la raíz, ponte a veces si es algo emocional, puede haber venido con una pérdida, por ejemplo, y hay un nervio que se estresó, ¿no? O que algo se queda atrapado entre mis vértebras también, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, en terapia física y rehabilitación hay varias especialidades, varias áreas, ¿no? Yo soy un terapeuta manual. Quiere decir que trabajo con las manos, hago un diagnóstico con las manos y un tratamiento con las manos. Si bien es cierto, el método que más uso, el que más me gusta, es el método POL, es el método en el que también soy instructora. Es un método español que ganó en algún momento un premio porque era un método innovador, un método de vanguardia, que se basa en oscilaciones, o sea, en movimiento. El ser humano siempre tiene que estar en movimiento, se basa en esto y a la vez va haciendo técnicas específicas para cada tejido. Entonces no se invade al cuerpo, se trata por planos. El plano superficial, la fascia superficial, el músculo superficial, el músculo profundo, la fascia profunda, técnicas para la víscera, para el nervio, para el sistema linfático. Es un método bastante global que personalmente me abrió la mente, ¿no? Me hizo ver que el paciente no solamente es descontracturar un músculo, mover un hueso, sino moverlo, yo lo llamo con arte, ¿no? Pero en realidad es respetándolo al cuerpo. Uso también otros métodos, el método Barral, métodos de manipulación cerebral, método de cráneo sacra y métodos de drenaje linfático, pero digamos que mi método de bandera es el método POL, que Ujú. es el que generalmente te aplico a ti. Sí, Sí. buenísimo. Bueno, chicos, yo realmente la super recomiendo porque he visto los beneficios, pero me llama mucho la atención también cuando me has contado, porque imagino, bueno, no sé, nunca he venido con algo tan extremo, pero sí hay gente que tiene cosas muy extremas, ¿no? Como me contaste, ponte en Argentina hay un niño que ya no podía, que no podía caminar. Igual es los mismos métodos, usas el POLT con él, las mismas herramientas. Sí, sino el objetivo y la visión en la que se practica el método va a ser distinta, ¿no? Ujú. En un paciente neurológico, por decir, como casos de lesiones cerebrales o algún problema de daño neurológico, se utiliza la terapia manual para preparar el músculo, porque se hace mucha neurorehabilitación en donde se activa músculos, se les enseña a caminar, pero si hay un bloqueo en el cuerpo que no le permite activar esos músculos, de nada sirve seguir y seguir haciendo el ejercicio. La Mm. idea es mantener una libertad del tejido para que el tejido sea capaz de aceptar
nuestras órdenes o mentales, ¿no? De decir, bueno, voy a dar un paso, pero si un músculo está retraído o una fascia está retraída o un hueso no está en su sitio o un nervio tiene muchas adherencias, o sea, no va a poder darse una buena rehabilitación. Y sí, como tú dices, ¿no? El paciente es un mundo, el ser humano es un mundo en realidad. Sí, sí, estudio diariamente, como lo mencionas también, porque uno nunca deja de aprender. Muchas veces uno cree que lo que te pasa en el cuerpo es solamente del cuerpo y nos olvidamos que hay un sistema nervioso, hay un sistema emocional también que influye. Claro. ¿Y cómo influye, no? Si tú recibes un golpe y estás contenta, las hormonas que liberas van a ser de otra magnitud a que si tú recibes un golpe y tienes una pena, una pérdida, ahí se está liberando mucho cortisol. Y este cortisol ya de por sí da una inflamación. Ajá. Entonces la forma de responder de tu cuerpo es diferente, es otra. Exacto. El terapeuta, en este caso manual, que soy yo, tiene que estar con mucho cuidado a la hora de evaluar, tiene que entender al paciente en su globalidad, ver si cómo está el pulso, cómo está la respiración, cómo está la movilidad de las vísceras, porque hay una ley general en realidad en el cuerpo humano. El cuerpo siempre va a respetar la vida, siempre va a priorizar el respirar, siempre va a priorizar la digestión. Entonces te puede doler una rodilla para que el colon se dilate y puedas evacuar las heces. Ajá. Te puede doler el hombro porque de repente el hígado se ha dilatado un poco para poder hacer bien su función, porque está estresado por otras cosas. Entonces eso tensa diafragma, tensa costillas y tensa el pectoral y te duele el hombro. Claro. Entonces un tratamiento en el hombro ahí no te va a funcionar hasta que veas, o sea, qué es el factor, en este caso el hígado, por decir, o puede ser el colon que está afectando. Y si a este paciente está pasando por un proceso emocional complicado, encima está el cortisol. Entonces el cortisol lo que hace es inflamar, enlentecer el proceso de eliminación de toxinas. Es que son muchísimas cosas, qué interesante. Sí. Somos un mundo, pues, la verdad, y cada quien tiene distintos problemas, distintas formas de enfrentar las cosas, de reaccionar. Sí, es verdad. Y eso es lo que me gusta, que ve, Angélica, yo siento que ve todo como global, como dices, tenemos nuestra parte emocional y no solo somos huesos y músculos, sí, etcétera, ¿no? No es solo la parte física. Angélica, por favor, cuéntame, que me parece súper interesante que también trabajas con bebés, que a veces piensan que tienen retardo, que no pueden levantar la cabeza, y maravilloso que los puedas ayudar. ¿Cómo funciona? Sí, una de mis pasiones es la prevención. Y esto se puede hacer mucho en todas las edades, pero en especial en los bebés y en los niños. Lo que estoy viendo mucho en el consultorio son niños que vienen, bebés que vienen de 2 o 3 meses, o a veces recién nacidos, diagnosticados con un tipo de retardo, por el tipo de llanto, porque no se mueven bien, o lo que usualmente pasa, no pueden levantar bien la cabeza. Tienen 2 o 3 meses y no están levantando bien la cabeza, o llegan a los 5 meses y no levantan la cabeza. Y el no levantar la cabeza en un bebé es no fijar la mirada, conlleva un retardo. Pero le dan un diagnóstico de retardo, y si estos niños no son tratados adecuadamente, van a llevar este diagnóstico hasta a toda su vida en realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Les hacen terapias para levantar la cabeza, con estimulación, con pelota, que son terapias muy buenas, pero siempre y cuando el tejido esté libre. Pero llegan al consultorio bebés que de repente llevan 15, 20 sesiones en donde no han podido conseguir levantar la cabeza. Entonces le dicen a la madre, bueno, su hijo tiene un retardo que es moderado y bueno, va a tener que hacer terapia, mucha terapia para tratar de conseguir algo, ¿no? A la hora que vienen al consultorio los reviso y muchas veces son pequeñas tensiones faciales. La fascia es una membrana que envuelve al músculo, a las vísceras, y a veces son membranas que se tensan porque de repente se jaló muy rápido el cordón umbilical para cortarlo, pero es lógico porque están en ese momento apurados y es normal esto que pase, pero algunos niños, algunos bebés no se relaja después de esta fascia y queda tensando. Wow. Entonces hay una tensión fuerte. Imagínate que te jalen con una corbata desde el ombligo. Claro. Entonces tú estás con esta tensión hacia abajo y no vas a querer levantar la cabeza. Te va a doler.
Y si te duele levantar la cabeza, no la vas a levantar. Por más que te pongan el juego, por más que te pongan la leche ahí o tu mamá te esté llamando. No. Entonces en estos niños, en estos casos, es muy importante liberar todo el sistema de ese niño para que pueda levantar la cabeza y poder desarrollar sus demás funciones como la vista, como el oído. Y así como esto también pasa muchos niños que tienen desviaciones en el pie o caminan mal, o cuando ya están en 8 meses, 9 meses, un año, están pisando en punta, o niños de 2 o 3. Y esto también son por tensiones. Tensiones faciales, tensiones musculares, que hacen que se tense toda una cadena y que haga ese patrón. Claro. Entonces, lo ideal es un diagnóstico temprano y preciso para poder ayudarlos y no se queden con un estigma de un diagnóstico del niño que se cae siempre, no, el niño nació prematuro y se cae siempre, o no, tiene un retardo desde bebé. ¿No? Claro. Eso en realidad ahora no debería existir. Siempre va a haber una manera, por ahí casos extremos, ¿no? Pero la mayoría de estos casos se pueden. Los moderados leves de todas maneras, y algunos severos también, pueden llegar a ser moderados leves, solamente porque liberando el cuerpo. Qué maravilla, porque los ayudas a las finales a desarrollar un resto de cosas, porque si se quedan con ese estigma, no se desarrollan de la manera de vida y con el potencial que tienen, ¿no? Sí. Es importante. Es verdad, es importante, y en las escuelas se ve mucho, ¿no? Sí. El niñito que no sabía hacer el movimiento de educación física, y esto, y los limita toda su vida. Sí. No, yo era el torpe que me caía, a veces vienen, yo era el torpe que me caía, yo era la que no levantaba la ola, la que no podía responder, y me exigían estirar y no estiraba, y a veces no es que no estiraba porque era torpe, sino porque podía tener ahí alguna adherencia, alguna cicatriz, algo que no se observó desde niño y no se resolvió, y lo lleva toda su vida. Toda su vida. Sí, todo eso se puede mejorar partiendo del concepto de que el cuerpo se regenera. Solamente que si no se tiene la libertad para que el cuerpo se regenere, no se va a conseguir nada. Sí. Esa es la idea. Maravilloso. Claro, los alineas y el cuerpo de sí va a sanar y va a encontrar el camino debido porque es sabio. Sí, el cuerpo es maravilloso. Sí, es maravilloso. Todo el cuerpo es maravilloso, y es capaz, y una de las maravillas que tiene es que tiene la capacidad de regenerarse, de sanarse, y si no se sana es porque hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y a veces pacientes me preguntan, ¿cuándo vengo? Traigo a mi hija pero no le duele nada, ¿qué pasa? ¿No? A veces pasa, bueno, hay pacientes que vienen al consultorio solo por prevención. Que está bien, sí, también, y ahí vemos que hay tendencias de alguna lesión, y por ahí solamente se le da pautas, o se le dice, bueno, hazte algunos estudios de esto, o cuida tu alimentación, o practica algún tipo de arte marcial o ejercicio, para evitar esta tendencia que tiene. Claro. Esa es la idea, prevenir y cuidarse y hacerle caso al cuerpo. Porque si te duele acá y mañana te duele acá y después te duele acá... Claro, no vas a esperar a que empeore. Hay algo que está en el camino que está haciendo que aparezca todos estos dolores. Y la idea es decir de dónde viene todo esto, o por qué está viniendo todo esto. Claro, y no esperar que sea crónico. Claro. ¿No? Porque de ahí te demoras muchísimo más, realidad. Y sí, si el tejido normalmente se regenera en un tiempo, que eso también es importante saberlo, para no decir, no, pero tantas terapias y no, o tanto tiempo y no, hay que tener, dependiendo la cronicidad es cuando se va a demorar más. Claro. Y dependiendo del estado del cuerpo. Sí. Por eso que practicar yoga, el meditar, el hacer deporte saludablemente y no exigiéndose, te ayuda a tener más recursos para que tu cuerpo se recupere ante una lesión, o esté dispuesto a vivir plenamente, que es la idea, ¿no? Con movimiento y libre. Libre. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Angélica, Gracias lo máximo. También. Y cuídate. Chao, linda. Chao. Gracias. Adiós, chicos.